verdad lo que dijiste antes de ir a la pausa? Obvio que es verdad, pues tenemos Claro. entradas para el show de Sabina y las vamos a regalar a los auditores de Una Nueva Mañana en Cooperativa. Y es requete contra fácil. Ponen en Twitter, yo quiero las entradas, hashtag Cooperativa Conversa y listo. Entran al sorteo, pero de inmediato. Así que todos invitados a ser parte de la conversación también y de los temas en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Y el tema que vamos a abordar ahora con el capellán del Hogar de Cristo tiene que ver con el sacerdote, ¿no es cierto?, Pablo Walker, tiene que ver lo que ha sucedido semana después de su entrevista, que él hizo el punto sobre lo que estaba pasando en las poblaciones, en muchas poblaciones, con esto que él ha dado en llamar la narcocultura. Y generó todo un tema, destapó, generó reacciones, todas las distintas instancias, ciudadanía, autoridades, candidatos políticos, a la presidencia, en fin, hablaron del tema. Entonces, a ver, ¿cuál es el balance que hace a esta altura Pablo Walker? ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días. Y si se imaginó en algún minuto que esos dichos iban a generar todo esta reacción. Buena, por supuesto. ¿O es un poco lo que buscabas? Sí, un poco lo que... Sí. Tarde o temprano tenía que haber emerger de lucidez, no tiene que ver con alguien que dé una entrevista. En Argentina, te contaba Sebastián, pasó algo similar. Años atrás, los curas villeros sacaron una carta que fue respaldada por el entonces arzobispo Bergoglio, actual Francisco, cuyo título era más o menos algo así como "La droga, de hecho despenalizada", creo que en Gran Buenos Aires. Desencadenó un tsunami de reacciones. Lo mismo pasa en Rosario, lo mismo está pasando en, qué sé yo, Mendoza, lo mismo está pasando acá. Entonces, más bien no tiene que ver con un invento, sino con el sufrimiento de cientos de miles de personas. Pero, ¿qué te han parecido las reacciones? ¿A la altura? ¿Rescatas algunas? ¿Qué les pedirías a los protagonistas, los que pueden hacer algo en esta sociedad, los que tienen el poder? Que aprovechemos este paréntesis de un poco más de lucidez que antes, un poco más, para no hacer miradas catastrofistas, para no lucrar con el miedo, para no quedar aturdidos, como diciendo ya perdimos la batalla, y para poder sumar lucidez, ajustar los diagnósticos. Mi diagnóstico puede ser completamente precario y requerido de ajuste, me parece, y sumar un fortalecimiento del Estado como garante de derechos básicos, sumar la sociedad civil para que no estemos cooptadas por el miedo a trabajar en su territorio, y sumar a la empresa privada para que asuma otro estándar de responsabilidad con los niveles de sueldo y con su trabajo en los territorios. A ver, vamos por partes. ¿Qué es esto de Estado garante? Significa que hay ciertas como garantías de cuidado de salud mental, de reinserción escolar y laboral, de reinserción social de los privados, que son condición de posibilidad para el cuidado del Estado de Derecho. Entonces yo ahí quisiera de frentón decirle a todos los candidatos y a sus y a las coaliciones que aprovechamos esta mayor lucidez y damos prioridad a que el Estado sea garante de estos niveles básicos de salud mental, de reinserción escolar, laboral y de reinserción social, o vamos a ver que nuestro Estado de Derecho va a ser cada vez más fragilizado, como ha sido constatado por la Fiscalía en el informe que hemos revisado, que salió el año pasado. No me refiero con la expresión de Estado garante a un Estado que pretenda ingenuamente hacer todo solo, pero que sí que lidere a la sociedad civil y a la empresa, a la convoque a trabajar en la recuperación del territorio. Y ahí estamos en deuda. Pero absolutamente, absolutamente. Se ha hecho cero. Absolutamente. Liberales y conservadores, derecha e izquierda, tenemos el discurso perfecto para que todo continúe igual que antes. Esto de lucrar con el miedo, ¿ya ha percibido algo de parte de quién? El Papa Francisco, que yo creo que viene a darnos mayor lucidez, a eso viene, dice, ¿hasta cuándo hay gente que se hace los bonitos con los sufrimientos, se hace los lindos con el sufrimiento de los pobres? ¿Okay? Y entonces el miedo, la necesidad básica de seguridad, de poder llegar a tu casa que no te asalten, es un derecho tan básico, pero fácilmente nosotros podemos poner soluciones individuales a los que son problemas sociales. Y el Padre Hurtado nos urgió a mirar las causas y no los efectos individuales particulares de las cosas. Por lo mismo, todos podríamos reposicionar nuestra agenda, y si yo llevo mucho tiempo hablando de que lo que va a solucionar todo es la despenalización de la droga, decir, ven, yo dije, y si yo llevo hace tiempo diciendo que había que aumentar la dotación de policía, dije, ven, yo dije, y si hay otro que decían que hace tiempo es necesario mejorar la calidad de la educación pública, diga, ven, yo dije.
Y bueno, es una sumatoria de diagnósticos parciales que tenemos que hacer una especie como de pacto de un reconocimiento que el Estado tiene que garantizar y convocar a la sociedad civil y a los privados para reparar estos derechos básicos. Porque, perdón, el narcotráfico no es el resultado solamente de la prohibición de la droga, sino que el resultado de una... Yo la concibo, la narcocultura, como la sumatoria entre exclusión o desigualdad más sociedad de consumo. A ver si podemos ser más explícitos en eso. Lo que quiero que en un contexto donde se instala un relato país de que tú vales de acuerdo a tu estándar de consumo, y cuando tú vienes de generaciones de exclusión y donde tu padre no terminó el colegio, donde tú mismo no lo has terminado, donde tenés problemas de estrés porque el trabajo te queda muy lejos, porque había situaciones de hacinamiento, porque hay situaciones de violencia intrafamiliar, porque tu padre o tu madre no pudieron hacer la pega y se te enrostra permanentemente todos los días en la cara de que eres nadie si no tienes aquello que se te ofrece y se te prohíbe, eso, sociedad de consumo más exclusión igual el ser atrapado, seducido por la narcocultura. Que no significa la cultura popular, y en ese sentido tiene razón, en parte, cuando el subsecretario, ¿no es cierto?, Oscar Carrasco, o también cuando el fiscal Raúl Guzmán dice, oye, pero ojo, esta palabra es inapropiada. Porque claro, acá hablaba de que se carga con el estigma, porque se empieza a hablar ya después de narcocultura, de narcobarrio. Sí. Yo nunca he dicho narcobarrio, jamás. Tiene razón de que no hay que seguir estigmatizando a la gente, tiene razón en que no hay que ir consolidando el miedo, tiene absolutamente razón. Pero ¿qué es lo que es una cultura? Es un modo de vida que se enseña entre padre e hijo o entre pares para ser parte de una sociedad. Y eso está pasando en formas de vida que se articulan en torno al tráfico de droga y al fomento del consumo de droga. Y negarlo, porque hay algunas personas que también son negacionistas y que dicen que aquí se trata de esconder esto por temor, en el fondo de visibilizar el problema. Es que frente a los negacionistas, toda la historia se nos pone como esa dignidad que pasa por la ética de la autocrítica. Nosotros como Hogar de Cristo, o si yo fuera Estado, yo fuera privado, yo creo que lo que sana un país es salir de esa situación de confort. Ahora, Pablo, el tema es, por ejemplo, ¿te han llamado, se han tratado de acercar a ti personeros políticos, candidatos, en fin, tratando de colaborar o tratando de... con respeto, con respeto, no voy a decir los nombres por ningún motivo, pero yo lo que noto es decir, mira, nosotros esto lo veíamos, nosotros estamos avanzando en este punto, pedimos ayuda, por ejemplo, para que las municipalidades puedan trabajar en los territorios. Las Dideco no dan abasto, las oficinas del adulto mayor, la oficina, etcétera, son absolutamente como mancos para llegar a esos territorios donde entonces el que mueve la droga nos reemplaza, se adelanta, llega antes y de manera que los ciudadanos ya no necesitan ni a la municipalidad ni al gobierno central. Me han llegado también del ámbito de la justicia, del ámbito de la iglesia, un equipo precioso de trabajadores en sectores populares, sacerdotes, religiosas, laicos que pertenecen a un grupo de reflexión y acción por la paz que lleva más de 5 años viendo cómo se trabaja en estos territorios, estas poblaciones nobles, orgullosas, preciosas, con una historia de lucha que está siendo atrapada por esta narcocultura, u otra palabra mejor, la que quieran, y cómo poder ser el cura de todos, cómo no denunciar jamás a nadie y al mismo tiempo reforzar la visita a las cárceles, apoyar a todos los vecinos para que tengan una alternativa al consumo del tráfico de droga. Ahora, Pablo, lo de los políticos siempre uno pone la lupa encima porque está, y sobre todo en un año electoral, un año que tenemos estamos a menos de un mes de las elecciones, está la tentación concreta de sumar este tema al aumento de la delincuencia, a poner el tema del miedo encima del debate, a hacer el llamado a armarse, como han hecho ciertos candidatos, que no se ha avanzado nada en materia de delincuencia, en fin, números más, números menos, y este elemento se pone ahí arriba de la mesa como parte de esto mismo, siendo que tiene algunos ribetes, pero es muy, muy distinto. Exactamente, o sea, es imprescindible que el Estado pueda ejercer su rol de garante de la seguridad de los ciudadanos, o sea, y que tienen que sacarse las armas de las poblaciones, es obvio que tiene que mejorarse la inteligencia policial, es absolutamente imprescindible de que los ciudadanos puedan efectivamente cumplir su expectativa legítima de decir, ¿sabes qué más? Yo voy a dormir tranquilo en mi casa hoy día sin que haya balas locas. Ese es el desde, pero eso nos da un pequeño paréntesis para hacer otra pega que va más al fondo, que tiene que ver con que
no haya poblaciones enteras empujadas al mundo del delito como una estrategia única de sobrevivencia. Y para terminar, Cecilia, y yo lo que agradezco es que se vaya instalando esta otra mirada un poco más compleja que tiene que ver con la pobreza multidimensional y también con superar la hipocresía de creer que esto es de los pobres. Esto está instalado en el barrio alto y en la clase media. Cuando dices instalado en el barrio alto, claro, pero las consecuencias... la pagan los pobres, porque como decía el Papa Francisco, también la corrupción siempre al final la pagan más los pobres. Ahora, tú hablabas recién de la razón, esta sociedad de consumo que te ofrece algo a lo cual no va a poder acceder estos jóvenes, sobre todo. Luchar contra eso es casi como luchar contra los molinos de viento, Pablo. Pero uno tiene maneras, sin ser un Quijote así medio lunático, de ir reforzando por ejemplo, la capacidad que tenga la familia diversa como es, para poner formas de identidad distintas de la zapatilla Nike, formas de identidad distintas del iPhone, formas de identidad distintas de la pistola. Ese orgullo de venir de alguien, de ser el papá de alguien, eso está incluso en el arte. Si tú veis, por ejemplo, la película chilena de 2003, ¿cómo se llama? Mala Leche, ¿ya? Justamente hay un momento en que dos personas atrapadas, desesperadas por buscar un fierro para completar un atraco, para pagar unas platas que le debían un narco, irrumpe una guagua que nace de la polola de un hombre. Y ahí hace un cambio de switch. Los vínculos con tu padre, con tu mamá, con tu pareja, con tu esposa, son alternativas para establecer otras formas de identidad. Eso se lo debemos porque es parte de la dignidad nuestra de ciudadanos. Ahora, tú dices esto de las zapatillas, en fin, del iPhone, que no sea una manera de hacerte sentir que eres alguien, ¿verdad? Pero eso se lo pides a ese sector, pero... Perfecto, gracias, me dejas dando bote la pelota, Cecilia, pues exactamente ahí viene la mayor de todas las responsabilidades, es de los que tenemos más alto patrimonio, pero absolutamente, porque nosotros modelamos la aspiración. Y ahí, si no, va a suceder lo que sucede en México. Por favor, metámonos a lo que significan los mi reyes. Los mi reyes, una generación de personas con muchas lucas que se dedican a ostentar que tienen muchas lucas. Y eso mismo es lo que sueña el que participa en la narcocultura. Entonces, la mayor responsabilidad de todo es que personas de altos aportes, que estudiaron en muy buenos colegios, que hagamos un esfuerzo para salir de la segregación social, de irnos a vivir más cerca de los pobres, de no echar a los pobres lejos de nuestro barrio exclusivo y de empezar a entender lo que significa vivir apenas con el sueldo mínimo, mejorar los sueldos y entender nuestra dignidad no en términos de estándares de consumo. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo hace, sobre todo la gente que vive en los lugares, pero nosotros nos sumamos también como sociedad para vencer el miedo? Porque es algo muy complejo cuando uno conversa con la gente que vive en estos distintos lugares donde están donde se conviven con la narcocultura, o el concepto que usted prefiera para denominarlo, como hemos dicho en esta conversación. Dicen, tenemos miedo y no sabemos cómo combatirlo, cómo sumarse, cómo hacerse parte y cómo ayudar en ese tema. Podemos ir a esas poblaciones preciosas, con historias muy bellas. Algunos de nosotros nacimos en una población, u otros nacimos muy cerca de una población. Yo nací en Vitacura, pero a 1,5 cuadras estaba la población El Esfuerzo. La dictadura los echó lejos porque no quería que hubiera poblaciones en Vitacura. Volver a visitar a los amigos de la infancia, y si no, a los hijos de la persona que trabaja conmigo, volver a sentirme en la mesa, conversar su vida, de manera que eso se me metan en el estómago, en el corazón y en la inteligencia, en la manera de entender mis decisiones laborales, académicas, mi manera de ser cura y político. Ese es un primer paso, eso sí se puede hacer. El miedo siempre despierta lo peor de nosotros mismos. Y para la gente que está inserta en este lugar, ¿cómo? La gente que está inserta en este lugar siempre es acogedora, siempre. Yo nunca he experimentado rechazo, a pesar de que yo soy cuico. Nunca he experimentado rechazo de una persona en una comuna estigmatizada en el sentido de qué venía a hacer acá. Siempre ha habido una mesa servida, una taza de té y una conversación franca, siempre.
Hablando del miedo, también está el miedo de las personas a hablar, a decir algo, está las amenazas, está, ¿sabes qué? No denuncies. Una época, decía el otro día acá un poblador justamente de La Legua, comentaba que se les invitó a denunciar, garantizándole, ¿no es cierto?, confidencialidad, y después no se mantuvo eso, se filtró, al final esas personas se tuvieron que ir de la población. Hay miedo también. De hecho, el párroco de La Legua fue amenazado. Padre Gerardo. Claro. Yo creo que un paso que hemos dado es comenzar a desamordazar. Por ejemplo, que hay un gesto de vecinos de La Legua tocando cacerolas por sus vecinos. Que los medios de comunicación empiezan a contar historias no solo desde la arista penal, sino desde la arista de historias de pobreza. Social. También desamordazar y contar las historias preciosas, lo que están haciendo muchas fundaciones preciosas, no solo el Hogar de Cristo, la comunidad de organizaciones solidarias, algunas muy territoriales como Cerro Navia Joven o las que sean, trabajando en los territorios. Todo lo que le quite el catastrofismo es un tremendo gran paso, porque la frase "no hay nada que hacer o todos son corruptos", normalmente suele ser la frase del que ya tomó la decisión de que va a hacer algo corrupto en el futuro. O sea, o que ya no creen nada. Que no creen nada, Claro. por lo tanto ya no hay remedio, ¿sí? Ahora, todo esto es el microtráfico y lo que genera, ¿no es cierto? Y el daño que provoca en esos lugares. Pero también está el macrotráfico, también está el lavado de dinero. Ahí también hay un trabajo por hacer. O sea, no tengo más que decir, un enorme trabajo que hacer. Yo soy parte de la sociedad civil, soy sacerdote, somos el Hogar de Cristo. Lo nuestro no es la seguridad ciudadana, sino que la reparación de derechos que nos enseñó Jesús y el Padre Hurtado. Pero es obvio que es tanto el nivel de dinero que se mueve en esto, que es muy probable que haya que desmantelar esa industria. No solamente perseguir el lavado de dinero o sacar las armas de las poblaciones, sino que también buscar alguna manera para que eso no sea un buen negocio. Y ahí se instala la conversación sobre la despenalización de la droga. Pero aquí el orden de los factores sí es muy importante, porque si nosotros no hacemos primero la pega de esa reparación de derechos, nosotros vamos a ser funcionales a un desentendimiento del problema. Todo esto que estamos conversando, Pablo Walker, el capellán del Hogar de Cristo, conversa con nosotros hasta ahora, contrasta también, a propósito de lo que hablábamos recién con Benito Baranda, esta percepción de la ciudadanía, por Dios, ¿cómo puede ser que se gaste tanto dinero en la visita del Papa Francisco, tanto por parte de la Iglesia como por parte del Estado? Entonces uno podría decir, haciendo una solución simplista, bueno, que gasten ese dinero la Iglesia en invertir en estos lugares. O el Estado O también. el Claro. Estado también, por supuesto. Yo me perdí el escuchar la entrevista, me habían contado escucharlo. Yo creo que la Avenida Francisco incomoda a todos. O sea, nos incomoda el Hogar de Cristo, ciertamente. Nos incomoda como iglesia, ciertamente. Yo creo que nos incomoda a los que seamos de derecha, de izquierda, progresistas, conservadores. Nos incomoda por todos lados. Es él el que nos empieza a enrostrar y decir, a ver, un momentito, ustedes hacen lo lindo, ganan votos, lo que sea, con el sufrimiento de los pobres, o oye, en momento el capitalismo salvaje está volviendo más débil a los más débiles, más excluidos a los excluidos. Es él el que nos dice, momentito, yo quiero una iglesia pobre para los pobres. Es él el que nos dice, oye, ojo, que hay mercaderes de muerte, que eso es el narcotráfico, que siembran más dolor todavía los que están sufriendo demasiado. Entonces, frente a eso, Sí. a mí me interesa que sea muy escuchado. Yo creo que él va a desencadenar muchas autocríticas legítimas. Yo necesito que lo vea muchas personas, no porque sea papólatra, sino que yo creo que hay algo ahí del gen de Jesús. Hay estándares de transparencia que nos debemos absolutamente propio de un país desarrollado, y eso es lo que yo espero. Creo que Benito estaba en eso, Sí. pero la incomodidad que nos produce, yo creo que está detrás a veces, es decir, que tanto friegan con que venga el Papa, hagamos una medida de destinar las lucas mejor inmediatamente Sí. a esto. Ahí está entonces haciendo un primer balance de lo que ha generado sus dichos respecto a lo que sucede en las poblaciones, y no solamente, por favor, insistir, no solamente en La Legua, como tantas veces lo has manifestado, sino en muchas otras. Y no hacer de esto una estigmatización. No es que todos los habitantes de todas las poblaciones estén participando en esto. O sea, absolutamente. Y al revés, a propósito de la pregunta de Sebastián, volver a esas poblaciones y volver a conectarse con la cultura popular,
fortalecer a sus líderes, a sus organizaciones de base. Sociales. Esa es la esperanza de recuperar los territorios. El capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, conversando con nosotros esta mañana aquí en una nueva mañana en Cooperativa. Que te vaya bien, Pablo. Gracias, que nos vaya bien Chao. a todos. Chao. Vamos a las noticias de las 11.